Se dice que es la fuerza más poderosa del universo. No, no es la gravedad, tampoco una explosión nuclear. Es algo mucho más, silencioso, casi invisible, que opera todos los días. Y según el material que tenemos hoy, una vez que se le entiende de verdad, te cambia las reglas del juego para siempre. El concepto parece simple, pero sus implicaciones son enormes. Todo parte de una frase que se le atribuye a Einstein. El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Hoy nos vamos a sumergir en el primer capítulo del libro Dinero e Inversiones, de la serie Principios del Poder de Sergio Feller. El capítulo se llama, justamente, Capitalización. Ok, dale, vamos a desglosar esto. Nuestra misión hoy es ir más allá de la fórmula matemática. Queremos explorar cómo este principio que suena tan financiero es en realidad una ley universal. O sea, aplica al conocimiento, a los hábitos, a la reputación, a todo lo que importa. Y para entender su poder, vamos a usar la historia de uno de sus más grandes maestros. El autor explica que el interés compuesto es cuando los resultados no solo se suman, sino que se multiplican sobre sí mismos. El problema es que en nuestro cerebro, evolucionó para pensar de forma lineal, no exponencial. Claro. Es fácil entender que si camino 10 pasos y después 10 más, caminé 20. Pero nos cuesta muchísimo internalizar cómo una mejora del 1%, repetida cada día, no te da un resultado de 365% en un año, sino uno casi 38 veces más grande. Es totalmente contraintuitivo. Y esa dificultad para visualizarlo es por lo que la mayoría lo ignora, ¿no? Exacto. El texto usa una frase que me parece clave para esto. Dice, lo que más poder tiene en el mundo crece en silencio. No se nota al principio, pero al final su impacto es impresionante. Y no hay mejor ejemplo de esto que la historia de Warren Buffett. Su historia es fascinante porque no encaja en los arquetipos de éxito de hoy. No heredó una fortuna, no fundó una empresa de tecnología. Construyó un imperio con una sola estrategia. Y una consistencia casi sobrehumana. Lo más interesante es que aprendió la lección clave de su vida muy joven, y de la peor manera. Cometiendo un error, sí. Ahí es donde la historia se pone realmente instructiva. A los 11 años, compró sus primeras acciones. Invirtió $38. $38. Sí, y al poco tiempo subieron a 40, y ahí sintió el pánico del principiante, el miedo a perder esa ganancia, y las vendió. Se llevó $2. La reacción que tendría casi cualquiera, ¿no? Asegurar la ganancia aunque sea mínima. Tal cual. Pero acá es donde viene la lección que lo marcó para siempre. Observó, impotente, cómo esas mismas acciones que vendió por $40 siguieron subiendo. ¿Hasta cuánta? Hasta superar los $200. Uf. Ojo, no perdió dinero en la transacción, pero perdió algo mucho más valioso, la oportunidad. El costo de su impaciencia fue enorme. Ahí entendió que el verdadero juego no estaba en la compra-venta, sino en el tiempo. Fue su primera y más brutal lección sobre no interrumpir el proceso. Y, a partir de ahí, su filosofía se vuelve casi monástica. Mientras todos buscaban el atajo, la ganancia rápida, él se obsesionó con un proceso lento. Comprar excelentes negocios, reinvertir las ganancias y, lo más difícil, esperar. Su verdadero superpoder no fue su inteligencia, que la tenía, sino una paciencia radical. Él entendía que el crecimiento real ocurría de forma invisible, aunque los resultados no se vieran por años. Iba totalmente en contra de la cultura de Wall Street. Y para quien piense que esto es solo una linda filosofía, hay un dato en el libro que es demoledor. Más del 90% de la fortuna actual de Warren Buffett fue generada después de cumplir los 60 años. Pensemos un segundo en lo que eso significa. No es que a los 60 se volvió un genio, es que la bola de nieve que empezó a empujar a los 11 y que por décadas parecía avanzar muy lento, de repente... Explotó. Alcanzó una masa crítica y empezó a crecer a una velocidad increíble. Los últimos años generaron más riqueza que los 50 años anteriores juntos. Eso cambia totalmente la perspectiva del éxito. No se trata de un solo golpe de suerte. No. Se trata de mantener la máquina funcionando el mayor tiempo posible. El autor usa una analogía que es perfecta para esto.
la del bambú chino. Ah, sí, la conozco. Cuando lo plantas, durante los primeros 5 años apenas vas un pequeño brote. Lo regás, lo cuidas y... nada. Parece que no pasa nada. Exacto, porque todo el crecimiento es subterráneo, invisible, una red de raíces que se expande en silencio. Y ahí es donde la mayoría abandonaría. Esto no funciona, dirían. Tal cual. Pero después de esos 5 años de crecimiento invisible, el bambú se dispara. Puede crecer más de 20 metros en solo 6 semanas. La pregunta es, ¿el bambú creció en 6 semanas o en 5 años? Creció en 5 años y 6 semanas. Obvio. La explosión final fue posible gracias a ese largo y aburrido periodo de preparación invisible. Así funciona la capitalización en todo. Me encantan las citas que recopila el libro. Una de mis favoritas es: alguien se sienta hoy a la sombra de un árbol porque alguien plantó ese árbol hace mucho tiempo. Es buenísima. La mayoría quiere la sombra ya sin plantar nada. Exacto. Y hay otra que expande el concepto más allá del dinero. Dice, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Y cierra con, si pensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Esa cita es muy potente porque pone a la reputación como un capital. Pero funciona igual. Una reputación es más frágil, no rinde intereses automáticos. Es una excelente pregunta. El libro sugiere que la reinversión en la reputación es activa. Son los cientos de pequeños actos diarios. Cumplir tu palabra, entregar un trabajo de calidad, ser honesto cuando nadie te ve. Pequeños depósitos en tu cuenta de capital social, digamos. Justamente. No ves un retorno inmediato, pero con el tiempo, esa reputación te abre puertas, genera confianza, oportunidades que el dinero no puede comprar. Y un solo acto deshonesto puede quebrar esa cuenta y aniquilar décadas de inversión. La lógica es la misma. Crecimiento lento, destrucción rápida. Entendido. Entonces, el principio es claro. La constancia le gana a la intensidad. Pero esto choca de frente con la cultura actual, que es de gratificación instantánea, de atajos. ¿Cómo se empieza a construir ese músculo de la paciencia? Bueno, el autor extrae lecciones muy concretas de la filosofía de Buffett. La primera, la consistencia le gana a la genialidad. No necesitas ser extraordinario, sino extraordinariamente consistente. Y aceptar que el verdadero crecimiento es invisible por mucho tiempo. Ahí está el principal obstáculo, ¿no? La frustración inicial. La sensación de que estás haciendo un esfuerzo y no pasa nada. Totalmente. Y eso nos lleva al enemigo número 1 del proceso, la impaciencia. El libro es clarísimo en esto. El error más común es abandonar justo antes de que la curva empiece a despegar. Interrumpir lo que funciona solo porque todavía no ves los resultados. Por eso el autor propone ejercicios prácticos, muy chiquitos, para empezar a entrenar este músculo. A ver, contame de esos ejercicios. Me interesa saber cómo se entrena algo tan etéreo como la paciencia. Primero se llama rutina positiva. La instrucción es elegir una acción que tome menos de 5 minutos. Por ejemplo, Puede ser leer 2 páginas de un libro, meditar 1 minuto, escribir 3 cosas por las que estás agradecido y repetirla todos los días, sin falta, durante un mes. menos de 5 minutos. La clave es que sea tan fácil que no haya excusa para no hacerlo, supongo. Pero, ¿qué pasa si después del mes no siento un gran cambio? ¿No puede ser desmotivador? Es que el objetivo del ejercicio no es el resultado en sí. No es volverte más sabio en 30 días. El objetivo es el proceso. La victoria es haber cumplido los 30 días seguidos. Es enseñarle a tu cerebro cómo se siente la consistencia. Construir la identidad de alguien que cumple lo que se propone. Ese es el verdadero capital que acumulas. Entiendo. Es entrenamiento puro y duro para el músculo de la disciplina. ¿Y el segundo? El segundo es la otra cara de la moneda. Identificar un microhábito negativo. La idea es detectar algo pequeño que te resta energía, lo que el autor llama fugas de capital. ¿Cómo qué? Quejarse por el tráfico, revisar el celular apenas te despertás, interrumpir a la gente. Y el desafío es suspender ese único microhábito por una semana. Me gusta eso de fugas de capital. Es como una pequeña gotera en tu reserva de energía. Exacto.
El objetivo es notar el cambio en tu estado de ánimo al eliminar esa pequeña fricción negativa. A veces quitar un pequeño negativo tiene más impacto que añadir un pequeño positivo. Y el tercero me parece fascinante, hacer un inventario del capital personal. Sí, este es un ejercicio de reflexión. Consiste en reconocer qué activos no financieros ya acumulaste con el tiempo. Puede ser una habilidad, como hablar un idioma. Y la segunda parte del ejercicio supongo que es preguntarse qué acciones consistentes, pequeñas, mantuvieron eso vivo. Precisamente. El ejercicio te obliga a ver que ya sos un experto en capitalización en algunas áreas de tu vida, aunque no lo llames así. Te hace consciente de los comportamientos que ya te funcionan. Bueno, hemos hablado de la filosofía, de los hábitos, pero a veces, para que el cerebro entienda la magnitud de esto, ayuda a ponerle números. Sí, el libro presenta una herramienta mental muy simple y poderosa, la regla del 72. La regla del 72. Es una fórmula de bolsillo para estimar en cuántos años se duplica una inversión. Es muy fácil. Dividís el número 72 por la tasa de interés anual que esperas recibir. A ver, si una inversión rinde un 8% anual, divido 72 entre 8, me da 9. O sea, mi dinero se duplicaría en 9 años. Imagínate que invertís $10,000. Si obtienes un rendimiento del 7,2% anual, tu dinero se duplica cada 10 años. 72 dividido 7,2, 10, sí. Después de 30 años, esos 10,000 se duplicaron 3 veces. Se convierten en 20,000, luego en 40,000 y finalmente en 80,000. ¿No está mal? Suena bien, sí, pero... Pero ahora imagínate que por ser un poco más hábil, logras un rendimiento del doble, 14,4% anual. El pensamiento lineal te diría que vas a tener el doble de dinero, 160,000. Pero no es así, claro. ¿No es así? Porque ahora el dinero se duplica cada 5 años. En 30 años se duplica 6 veces. Miento, el resultado final no se duplicó, se multiplicó por 8. Ahí está. Esa es la fuerza invisible en acción. Una pequeña diferencia sostenida en el tiempo genera un resultado desproporcionado. Por eso las pequeñas decisiones diarias importan tanto. Y lo crucial es que esta fuerza es neutral, no es buena ni mala. Simplemente es. Y así como puede construir fortunas, también puede destruir la vida financiera de una persona. Por supuesto. Ahora, pensemos en el lado oscuro, la deuda de las tarjetas de crédito. El libro la llama, de forma muy gráfica, una cadena perpetua financiera autoimpuesta. Uf, qué fuerte. ¿Cómo funciona ahí? Una tarjeta con un 20% de interés anual, usando la regla del 72, significa que tu deuda se duplica cada 3,6 años. Cada 3 años y medio. Si no pagas el total, la deuda empieza a capitalizarse en tu contra a una velocidad aterradora. Estás del lado equivocado de la ecuación. Es la misma fuerza que usó Buffett, pero trabajando para empobrecerte. Entonces, para ir cerrando, el material nos deja una idea muy potente. Vimos cómo funciona con el dinero, la reputación, los hábitos. La pregunta final que queda flotando es, ¿cuál es esa única microacción? Ese 1% de mejora diaria que, si se sostiene sin interrupción durante la próxima década, podría transformar por completo un área no financiera de la vida. Es una pregunta que te obliga a pensar a largo plazo, en un mundo que te grita que pienses en el ahora. Y solo el hecho de hacérsela ya es un primer paso. Una exploración fascinante del poder de lo pequeño y constante. Para quienes quieran profundizar, el material base de esta conversación fue el capítulo Capitalización del libro Principios del Poder que pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Sergio Feller. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir Principios del Poder. Este podcast presenta un capítulo nuevo cada semana. También podés seguirlo en Instagram, en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT. Es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Probarlo ahora. Envíale por Instagram la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.